para llegar a un caso individual, la Comisión puede tomar en cuenta el contexto, las visitas a los países, los informes temáticos, el trabajo de todas las redactrices. Es todo un proceso de retroalimentación y es muy importante, es muy rico, es muy importante preservarlo. Entonces, si estamos hablando sobre cambios en el sistema, si estamos hablando sobre medidas cautelares, por ejemplo, y si vamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos perfeccionar la medida cautelar? Se puede hacer más claro los criterios. Excelente, perfecto. Se puede hacer más claro el razonamiento de la comisión. Se puede pensar, por ejemplo, en resoluciones por escrito publicadas para aclarar, bueno, cuáles son los criterios, etc. Excelente, perfecto. Pero debilitar la medida cautelar, ¿para qué sirve? No tenemos otra herramienta para responder frente a cuestiones urgentes, graves y con riesgo de daños irreparables. No hay otra herramienta en la caja para responder a estas situaciones. Entonces, uno desea tener mucho cuidado antes de efectuar cambios, de pensar cuál es el efecto en este sistema de herramientas que se retroalimentan mutuamente. Un cambio con un mecanismo puede tener un efecto negativo también en los otros mecanismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, en los últimos 10, 20 años hemos tenido una tendencia hacia la judicialización en el sistema. Es algo que requiere un debate más amplio. Puede ser bueno tener más rigurosidad en los procedimientos, pero puede denotar una disminución en la flexibilidad de los mecanismos y uno tiene que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque las víctimas que no cuentan con recursos, las más discriminadas, las más excluidas, son los que llegan sin abogados y sin posibilidades de entender muy bien las reglas jurídicas del sistema. Y el litigio en derechos humanos no es como el litigio en materia civil, en materia penal, es diferente, es distinto, tiene diferentes necesidades. Entonces, en este proceso de fortalecimiento, es muy importante balancear la importancia de rigurosidad y acceso. Y el acceso para las víctimas es una prioridad en el sistema. Gracias. Una pregunta que se tienen que formular los estados, que nos tenemos que formular todos, como parte de los estados, porque los estados no solo son los gobiernos. Y ahí creo que toca, ¿qué nos toca? Es asumir el rol que nos toca dentro del estado. Porque el estado no solo es la representación en Washington o el Consejo Permanente. Y ahí tenemos que dar un debate fuerte y serio, inclusive de exigencia, de rendición de cuentas, de cuáles son las posiciones que asumen nuestros gobiernos en representación del Estado. Eso es parte de una agenda que tenemos que hacer para defender lo que hemos logrado, porque mucha gente, muchos muertos, muchas vidas, mucho sufrimiento nos ha costado construir lo que tenemos. Para que buenas a primeras, en un momento de mal humor, se dio patada también y se llamó juego. Yo creo que hay un término de relación de asumir el Estado, y por eso el tema de las consultas y los seminarios tiene que ver con eso. La pregunta es, ¿y cómo se procesa la violación de los derechos humanos en democracia? Porque cada que se pone una violación de los derechos humanos, la respuesta de los estados dice, no, nosotros no somos dictadura. No, pero eso ya no. Un Estado democrático está más obligado en congruencia a responder sobre una violación de los derechos humanos que una dictadura. Se esperaría mucho más convicción, congruencia y arrojo en una democracia. Y resulta que hay no solo una hipersensibilidad, sino resulta que hay un bajo nivel de cumplimiento. Entonces, cuando ponen el argumento de la certeza jurídica, digo, agua mi niño. A ver, las sentencias de la Corte no me digan que les falta certeza jurídica. Y el 80% no se cumple. Eso no es falta de certeza jurídica. La Comisión es un organismo cuasi jurisdiccional y no puede perder esa cualidad, porque tiene la condición justamente de tratar de resolver la facultad. ¿Quieren entrar a las soluciones amistosas? Podemos hacer cosas, sí, pero entonces vamos creando un área para soluciones amistosas con recursos para eso. Si me dan el 6% del presupuesto y un país da a la OEA
$120,000 al año, quiere decir que la comisión va a recibir $6,400 de ese Estado miembro. Y encima quiere que resuelva de manera eficaz las soluciones amistosas. Vamos teniendo un poquito de autoridad moral para hablar. Los miembros que su contribución extraordinaria fue $1,500 al año. Un boleto de avión. Y se megaponen ofendidos cuando otros Estados no miembros contribuyen. Yo digo que dejan el síndrome de veras y que asuman la responsabilidad. No quieren que Estados Unidos, perfecto, ponle el dinero tú. Que la relatoría de libertad de expresión, perfecto. Como dijo don Fernando, vamos a hacer una relatoría para personas con discapacidad, que es obligado y urgente. Es un tema dramático de negación de derechos. Y si le asocias pobreza, factores socioeconómicos, mucho peor. Y factores rurales, mucho peor. Y factores de exclusión, mucho peor. O sea, agrégale las variables que quieras y se va empeorando el tema. Por supuesto que yo vería a don Fernando muy bien el tema de la relatoría. Hombre, me parece obligado. No es. Yo lo veo muy bien. Y Romina, acompaño lo que dijo don Pedro. ¿No? Pero además, es una salvaguarda de un sistema democrático de pesos y contrapesos. Que se pensó para eso. Entonces, lo que tenemos que entender, y ahí yo sí diría, es cómo generar condiciones para hacer el debate en nuestros estados, en nuestros países. Y no solo que sea un debate en Washington, de una reunión o en Cochabamba de cancilleres. Yo creo que hace falta un debate en los países y una, a ver, ¿y cómo, por qué usted fue a decir eso? ¿Y por qué se retira? Y, yo creo que eso. Claro. Y don Jorge, yo honestamente creo que uno de los actores importantísimos de este proceso son asumir, como se dijo, es una construcción colectiva, es un proceso colectivo. Yo estaría esperando muchísimo más aportes, muchísimo más debate, editoriales en las empresas nacionales. Hay un recuento grande de la incidencia del sistema en nuestras democracias, en nuestros países. Yo creo que es uno de los grandes aceleradores del proceso democrático de la región. El aporte del sistema es un grande acelerador. Bueno, toca preguntarnos, ¿y ahora cómo aceleramos? Más, sin perder lo alcanzado. En el horizonte que vivimos, una parte de la estrategia lamentable ha sido no perder lo que hemos logrado. Con algunas decisiones que se tomaron, por ejemplo, en Estados Unidos, para echar atrás parte del derecho internacional de los derechos humanos, legitimar la tortura, por ejemplo. Entonces me parece que tenemos que recuperar la capacidad de indignación y recuperar ese ejercicio de rendición de cuentas en una agenda pública. Yo creo que el tema del sistema tiene que ser del orden público, del interés público, porque tiene que ver con nuestros derechos. Son derechos construidos a base de mucho sufrimiento y mucho esfuerzo. Hay que mantenerlos y ampliarlos. Si la propuesta es reducir, descafeinar, limitar la comisión, judicializar, procesar, para que entonces lo que llegue allá sea una cosa, no hace sentido, o sea, es insulso. Tenemos que tener un sistema que responda, porque sí se violan los derechos humanos en democracia. Y además, todos nuestros países tienen problemas de herencia e inercia. Todos nuestros países tienen poderes fácticos, legales e ilegales, que siguen generando condición de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Llámele como usted quiera llamar. Entonces me parece que eso es parte de una agenda y, como diría Elizabeth, parte de lo que se está haciendo. Mónica, creo que necesariamente tenemos que apostar al diálogo. Necesariamente, hay que hacerlo. Pero de cualquier manera pasa un poco como al final del día, cuando uno tiene una convicción de que hay una violación. Yo tengo la hipótesis de que los organismos de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, quien trabaja en derechos humanos, puede y debe generar toda la condición de imparcialidad. Pero no hay neutralidad posible cuando se asume que hay una violación a los derechos humanos. Si se asume que hay una violación a los derechos humanos, si hay esa convicción, el papel de quien defiende y promueve derechos humanos es estar del lado de la víctima y asumir lo que eso implica, porque hay una relación desigual de poder, hay un desequilibrio, hay un abuso, hay una violación, y esto se hizo para evitar eso.
que podemos entrar en el tema de política pública, que podemos, sí, muy bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quién es el guapo que le entra con el primer aporte para esa unidad? Bienvenido, ¿eh? ¿Quién es el chavo negro que le va a poner la canción a la serenata? Órale, ¿quién va a financiar esa unidad de política pública? Con mucho gusto, platicamos con el instituto, platicamos y nos sentamos, inteligencia no falta en nuestra región. Pero ¿quiénes son los que le ponen los recursos para hacer esa unidad? Porque entonces, no, hay que hacer promoción. Sí, pero sin debilitar lo que de por sí está tan limitado. Eso no. O sea, si la apuesta es que los abogados, además de atender casos de talleres, ¿ya qué horas duermen? No, bueno, o sea, eso no. La idea es desarrollar las capacidades y las competencias con claridad. Entonces, por supuesto que nuestros afanes van diálogo, sin duda, las capacidades diplomáticas, generar condiciones, encuentros, sinergia con las capacidades instaladas, con el instituto, con las universidades, las que quieran. Nada más que entendamos cuál es el papel de la comisión. O sea, que no se pretenda que se piensa que la comisión es una ONG que da tallercitos. No. Es una institución supraestatal que genera capacidades del Estado para asumir las responsabilidades. Ahí le entramos, lo que quieran. Y capacitamos capacitadores. Generemos procesos de formación y ahí hay quien ya lo hace. Pues hacemos una alianza. El instituto tiene una crisis financiera.